circuitos. Llegamos, como saben, desde Caracas a todo el país a través de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV y también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Es hoy nuestra sección de tecnología e innovación. Y déjeme decirle que casi 200 empresas de Internet han sido autorizadas para trabajar en Venezuela. Esto según la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones. Casi 200 empresas, alrededor de 200 empresas. Y es notable el aumento de velocidad en muchos hogares, incluso en empresas privadas, dependiendo de la zona. Claro está, Zulia a la cabeza, Maracaibo particularmente. Y por eso queremos conversar sobre la fibra óptica y específicamente su expansión en Venezuela. Tecnología e innovaciones. Señor Frank Monroy está con nosotros vía telefónica. Frank Monroy, como saben, es periodista especializado en tecnología. Frank, ¿cómo estás? Un placer estar al aire contigo y además voy a decir algo que siempre se me olvida. ¿Qué será? Pero quiero decir, mira, no hay, yo cumplí años el martes pasado. Y te escribí y no recibí mensaje de vuelta. Ahí voy. Ah, bueno, entonces. El tipo más cumplido de la historia se llama Román. ¿Y usted por qué no responde? Ese es el problema cuando uno tiene 15 teléfonos celulares con 14 líneas de 17 operadoras diferentes. Bueno, no, de 3. Bueno, 4, porque tengo una gringa, pero eso no lo voy a decir. Feliz cumpleaños de nuevo, Frank. Pero es que el tipo, yo sé que, mira, puede pasar cualquier cosa en Venezuela, pero yo sé que el primer mensaje tuyo siempre es una cosa que me da pena, porque a mí siempre se me olvida de decirte, lo recibí. Pero no importa, entremos en materia, porque no vamos a gastar tiempo aire en estas cosas. Incluso te pediría, porque uno, bueno, está acostumbrado a hablar de fibra óptica, pero no necesariamente todo el mundo sabe qué es la fibra óptica, o cuáles son las utilidades de la fibra óptica, o incluso cómo funciona la fibra óptica. Comenzamos por ahí. ¡Wow! Vamos a hacerlo rapidito. Hay varios, o sea, en Venezuela hay varias maneras, de alguna manera, de transportar la conectividad a Internet. Voy a tratar de simplificarlo. Sí. Mucha gente técnica me va a decir que estoy haciendo una herejía, pero vaya, es una herejía en pro de que lo entienda todo el mundo. Una de las maneras de transportar pues esta conectividad es vía fibra óptica. La fibra óptica hasta el hogar o hasta la oficina tiene aproximadamente unos 4 años, 5 años de comercializándose. Ojo, la fibra óptica como medio masivo de transporte de conectividad tiene mucho tiempo. De hecho, la televisión por cable, básicamente Internet 1, supercable, antes usaba un híbrido, es decir, usaba para las troncales fibra óptica y para tu casa un cable de cobre. Okay. A partir, digamos, de un tiempo para acá, se masificó la fibra hasta el hogar o hasta la oficina, y básicamente la gran cosa es que en un pequeño cable puede darse muchos servicios, no solo de conectividad a Internet, sino de televisión por suscripción y también, por ejemplo, voz por IP, que sería básicamente telefonía. De alguna manera, ¿por qué arrancó primero en Maracaibo? ¿Por qué se masificó en Maracaibo? Bueno, porque en Maracaibo durante un tiempo fue tierra de nadie, se robaron todo, era mucho más fácil empezar de cero que reparar lo viejo. Luego, de alguna manera, se ha ido masificando en Venezuela en los sitios más planos, entiéndase Maracay, Valencia, entiéndase el propio Maracaibo, Barquisimeto, y por ejemplo ciudades como Caracas no se ha masificado tanto por la estructura de la ciudad como tal. Caracas es una ciudad subterránea, por decirlo de alguna manera, para las telecomunicaciones, y eso requiere una permisología y una serie de cosas mucho más complejas que hacen que en Venezuela otros sitios estén corriendo más que Caracas. Ahora, pasa una cosa interesante, por ejemplo, hay un alto vicepresidente de una empresa me decía, ¿tú crees que yo voy a perder mi tiempo en darte servicio a los paros grandes cuando puedo darle servicio a Cumaná que no tenía y todo el mundo me va a decir que sí?
Entonces, ha sido más fácil, por ejemplo, extenderse en sitios donde la verdad el retraso era muy grande. Claro. Caso Cumaná, caso Margarita, por ejemplo. En Margarita hay una operadora local. Bueno, esto es importante. Casi todos la batuta de este movimiento la han llevado operadores locales. Fíjate, te pongo el ejemplo ese de Margarita. En Margarita hay una operadora local que de alguna manera ha motorizado y es quien ha llevado el ritmo importante del crecimiento de la velocidad de Internet de Margarita, y las demás empresas, tanto las locales como las nacionales que están allá, han tenido que bailar al son que les han puesto ellos. En el caso, por ejemplo, del Zulia, las 4 primeras en el ranking son empresas zulianas. De resto, o sea, digamos, más allá están las empresas nacionales. En el caso, por ejemplo, de Barquisimeto, de Barinas, hay una empresa de Barinas que es la que de alguna manera ha resuelto la mayor cantidad de metros, por decirlo de alguna manera, o de clientes de fibra en el área, digamos, de los llanos y esa parte de centro-occidente, o sea, Barquisimeto, o sea, lo que es Lara, Yaracuy, etcétera, etcétera. Ahora, Fran, pero esta masificación que bien describes por regiones en el país, es lo que está pasando en el mundo. Es decir, los países están en esto, están invirtiendo en fibra óptica. ¿Vamos a la par o vamos rezagados y ya el futuro o el presente está en otro lado? No, a ver. Como dijo el gran filósofo Teodoro Pekov Malev, estamos mal, pero vamos bien. Es decir, de alguna manera, es lo que, o sea, la fibra ha ido matando otros medios de transmisión, pero, por ejemplo, en Estados Unidos sigue siendo, hay menos fibra que híbridos de fibra y cobre. O sea, el HFC, que tan feo vemos aquí, en Venezuela, y que realmente es una tortura para los clientes que lo tenemos. Ojo, yo tengo de todo, pero también tengo un HFC del que no soy cliente sino víctima. Y de alguna manera, por ejemplo, todavía en Estados Unidos hay mucho HFC, sobre todo en los estados centrales, por decir, Wyoming, ese tipo de cosas donde realmente tampoco es que la cosa está tan sencilla. Pues está allí todavía el HFC. Es decir, el crecimiento de fibra nuestro es muy cómico porque se ha tardado bastante en aparecer, pero está empezando a crecer a un ritmo importante. Venezuela está creciendo en este momento a mayor ritmo. Por ejemplo, lo que hace Colombia en un mes de fibra, lo hace Venezuela lo hace en 10 días. Pero obvio, había un retraso y por supuesto estamos echando el bofe, como quien dice, para llegar a emparejarnos. Fran Monroy es nuestro invitado hasta ahora. Fran, desde mi mayor desconocimiento, en las calles, ¿tuvieron que ser perforadas o se utilizaron ya canales abiertos? ¿Qué pasó con las calles para instalar la fibra óptica? No, hay 2 maneras de poner fibra. La aérea, que es la más sencilla. ¿Qué es como? Que es simplemente poste por poste. Okay. Y la subterránea, que pasa por vías generales de transporte de telecomunicaciones. Las vías generales de transporte de telecomunicaciones, por ley, tú me debes, el dueño, los 2 grandes dueños de esas vías son CanTV y de electricidad. Por ley tú me tienes que dejar pasar por allí, pero por ley también yo como dueño te cobro. Y yo como dueño no te permito que tú pases por ahí, sino que cuando vayas a pasar yo esté mirando, o sea, yo te abra la puerta, porque si no es como quien se mete a juro en una finca, por ejemplo. Eso quiere decir que si hay una falla, entonces yo como operadora que tengo el servicio de fibra óptica debo solicitar permiso o a electricidad o a CanTV para poder reparar. Tal cual. La gente no lo entiende. De hecho, en una reunión que tuve con el presidente de CanTV el año pasado, el mayor general Aldana, yo tenía una campaña que decía abran las VGT, que es como se acorta el nombre de Vías Generales de Transporte. Y él me decía una cosa interesante vista desde adentro. Muchas de las VGT de CanTV están o tapadas por
tierra, por barro, por muchas cosas, u otras, de hecho tanquillas, han sido eliminadas por las alcaldías sin razón, pero le han pasado por encima a la hora de asfaltar. Yep. Y aparecen en el mapa, pero en la práctica no están. Exacto. Entonces no es tan es más complejo de lo que la gente piensa. Lo curioso es, repito, que cableras pequeñas, por ejemplo, de un pueblo, qué sé yo, en Sucre, o de un pueblo en Monagas, ya tenían lo que se llamaba fibra oscura, es decir, había una fibra que se usaba para mandar televisión y después se convertía en cobre, y ahora lo que han hecho es simplemente convertir fibra al hogar, y de hecho hemos logrado un aumento de por lo menos 2000% en los últimos 5 años en cuanto a velocidad mediana. Yeah. Y ojo, en Venezuela ya hay ofertas de 10 gigabits por segundo de fibra hasta el hogar. O sea, hace 2 años, tener 1 gigabit en la casa era un sueño que nada más los maracuchos lo podían tener. Ya en Caracas hay ofertas de 10 gigabits. Entonces, ojo, que eso no es todo el país, que esa no es la foto de todo el país, es otra cosa que el país sigue siendo irregular, porque además, eso sigo diciéndolo, de Caracas, desde Caracas hacia Maracaibo, toda esa parte del país está mucho mejor que de Caracas hacia el oriente, pero el oriente viene remando en contra. Incluso Puerto Ordaz, que hasta hace poco lo que tenían eran 2 cableras regionales trabajando allí, ya hay 3 empresas nacionales poniéndole sazón a ese mercado, y repito, hay un crecimiento importante que va a seguir creciendo. Te pongo un ejemplo muy sencillo, y va a seguir potenciando las regiones. El ejemplo tan sencillo es que, fíjate, Caracas, si bien ha crecido por lo menos un 1500% de velocidad en los últimos 2 años, no es ni por nada la velocidad, o sea, la ciudad más rápida. La ciudad más rápida sigue siendo la ciudad más bella, esa que tiene Lago China y Puente, Gaita y Hospitalidad, es decir, Maracaibo. Pero hay ciudades como Barquisimeto, como Valencia, y ciudades más pequeñas como la propia Cariguaraure, que tienen velocidades entre las primeras 200 del mundo. Sí. Ojo, hemos pasado de ser en 2020 varias veces comenzamos a ser el último el último promedio de velocidad de internet en el mundo. Ahorita estamos en el puesto 109 según Speedtest.net, que Speedtest.net es como el CNE. Sí. Nos puede gustar o no, pero es lo que hay. Entonces es la prueba que tenemos con los números que tenemos. Entonces, de alguna manera, allí el ranking, el puesto 109 es el de Venezuela, y en el caso de Maracaibo ha bajado, curiosamente, en el ranking, está como en el puesto 78 del mundo, pero con una velocidad muy interesante. Y en el caso de los móviles, que hay otro detalle que no me estás preguntando de fibra óptica, pero en los móviles ha habido un crecimiento en el último año de casi el triple de la velocidad mediana. Y de alguna manera eso se está empezando a ver porque hay mejores anillos, por decirlo de alguna manera, y porque, vaya, aunque ha habido mucho silencio en este 2024 al respecto, y llevamos 3 meses de 2024, mira, por allí estamos esperando el 5G, incluso aquí en mi casa, en el municipio de Chacao, en los Palos Grandes, me pasa una cosa muy cómica con las pruebas de 5G de Digitel, de Movilnet. Movilnet aquí puede echarse una velocidad insólita a las 12 del mediodía, pero de repente no tener buena señal a las 6 de la tarde, y no se le puede criticar a Movilnet, porque en este caso son pruebas de 5G. Ojo, las 3 operadoras están creciendo, pero ya vamos para allá, eso lo podemos conversar después. Y para cerrar un punto más en cuanto a fibra óptica, Frank Monroy, que nos acompaña, leí ahí en un portal
Creo que fue la semana pasada, leí en un portal internacional que las ratas son el principal enemigo de la fibra óptica. ¿También en Venezuela? Ya no tanto. Ya no tanto porque ya hay una cobertura mejor, pero en sitios donde se pasa por poste, es decir, aéreo, la fibra óptica, las ratas las ratas de los camiones son uno de los sitios, o sea, son dos de las cosas peores. Si te digo algo, por ejemplo, algo bueno, aunque tú no lo creas, la comunidad con más, en el caso de Caracas, la comunidad con más acceso de fibra es vegetaria. Uh-huh. Y no necesariamente, Venezuela sigue teniendo una característica, no necesariamente la condición social de una urbanización o incluso de un barrio, sí, es proporcional a la cantidad de ofertas, sí, que tengas en Internet. Somos un país peculiar, pero sí les digo algo, por lo menos yo soy optimista. Incluso, repito, CanTV está haciendo un muy buen esfuerzo donde tiene AVA Ultra de fibra. Hay dos empresas que yo debería decir que son el cielo y el infierno a la vez. Si tú tienes Inter con el TFC, no eres cliente, eres víctima. Pero si tienes Inter con fibra, no te queda nada más. Igual que el caso de CanTV, si tienes AVA de cobre, es una letanía. Si tienes el AVA Ultra, que ha empezado de alguna manera a aparecer en el radar, es otra cosa. De alguna manera, claro, CanTV, con eso cierro, claro, si le metes acelerador a negocios de AVA Ultra, las demás empresas vas a ver saltos interesantes. De hecho, casi todas las empresas, desde el año pasado, de septiembre del año pasado hasta hoy, han hecho entre 1 y 2 aumentos de velocidad sin aumentar la tarifa. Eso también es positivo. Claro, claro. Fran, un fuerte abrazo. Gracias por atendernos hoy. Un abrazo. Yo dormí malísimo, quería estar en el estudio para darte un abrazo en vivo, pero gracias a Dios que lo pudimos hacer por teléfono. Estamos a la orden. Te vi en Giordano. Claro, por supuesto. Te vi por allá a lo lejos. Un abrazo. Fran Monroy, periodista especializado en tecnología, nos ha acompañado para hablar de fibra óptica en nuestro país el día de hoy. Son las 8:26 de la mañana y en publicidad les quiero hablar de Osole, que nos trae